Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta del apóstol Santiago, también llamado Santiago el Mayor, Santiago hijo de Zebedeo, y por tanto llamado los hijos del trueno, o Boanerges, con su hermano Juan. Y nos recuerda la historia sagrada, nos recuerda la tradición de la Iglesia, que él nació como su hermano en Betsaida, y que se calcula su muerte alrededor del año 44 en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, es a él a quien se atribuye de una manera particular, sobre todo en España, como en lo que es hoy Galicia, y esa región que los romanos llamaban Finisterre, porque era el extremo más occidental del mundo que se conocía hasta entonces, la tradición de que allí evangelizó el apóstol Santiago, y después pues se llamaría Jacobo, tendría bastantes variantes su nombre. La tradición llega al punto de decirnos que él es el que tiene la aparición de la Santísima Virgen María a las orillas del río Ebro, en lo que hoy se considera la ciudad de Zaragoza, y los diferentes papas, a partir de la Edad Media, declaran la ciudad de Compostela, de Santiago de Compostela, como una de las tres grandes ciudades santas de la cristiandad. Se considera que hay tres ciudades santas, que son Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, con la peculiaridad de que el Año Santo se celebra cada vez que la fiesta del apóstol el 25 de julio cae en domingo. Es decir, cada vez que el 25 de julio caiga en domingo, ese año es Año Santo compostelano. Más allá de estas mínimas pinceladas históricas o de nuestra consideración de quién fue este hombre, lo importante obviamente es su experiencia de Cristo y la misión que se le confiaría. Así nos dice que en los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 4, leemos en la primera lectura como aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Hacían muchos milagros y signos, prodigios, en medio del pueblo. Y cómo fueron llevados a la presencia del Sanedrín, al sumo sacerdote, que les interrogó: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre, haciendo referencia a Jesucristo. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y anuncia el querigma. El querigma es el cogollo, la sustancia fundamental del anuncio cristiano. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Cuentan la historia de la Pascua de Cristo. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Y mirad, aquí está la frase clave. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Por lo tanto, en la ciudad de Jerusalén, como su maestro, el primer apóstol, no el primer mártir, que fue San Esteban, diácono, sino el primer apóstol en imitar a Cristo, en el derramamiento de su sangre, en fidelidad al Evangelio, en fidelidad a la Pascua de Cristo, es, para honor y gloria de los pueblos de España, el apóstol Santiago, el hermano de Juan apóstol, Juan evangelista, los dos hermanos llamados los hijos del trueno. Mirad, un apóstol, y la palabra apóstolos en griego significa sobre todo esto, significa una persona que es testigo, porque esto es lo que les define a estos hombres, que fueron llamados por Cristo. No me habéis elegido vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Es decir, Santiago es un hombre que fue elegido por Cristo, cuando él no elegía a Cristo, sino Cristo le elegía a él. Y se convierte en compañero de Jesús.
ha sido testigo de sus enseñanzas, testigo de sus milagros, testigo de sus enseñanzas, pero sobre todo y ante todo, testigo de la Pascua de Cristo. Ha escuchado el anuncio del reino, estaba presente en la última cena, Jesús le lavó los pies, fue testigo de los milagros, como digo, de sus enseñanzas, de su anuncio del reino, testigo de los signos y milagros que realizó, fue testigo de las enseñanzas más importantes, el sermón de la montaña, las parábolas, etc. Aprendió de los labios de Cristo, convivió con Jesucristo, creyó en Jesucristo, estuvo presente en la última cena, como digo, Jesús le lavó los pies, escuchó el mandato nuevo, recibió poder para celebrar la Eucaristía, haced esto en memoria mía, él estaba ahí y quedó constituido en sacerdote de la nueva alianza. El apóstol Santiago fue, ante todo, testigo de los sufrimientos de Cristo, testigo de su resurrección. Hemos visto al resucitado, hemos visto al Señor. Esto es lo que le dicen a Tomás. Estaban los 11, es muy explícito el Evangelio. Estaban los 11 con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Cuando apareció Jesús, ahí estaba Santiago, lo vio resucitado. Comió el pescado y el pan que Jesús había preparado a la orilla del lago. Y por último, escuchó a Jesús antes de ascender al cielo y desaparecer de su vista, por lo tanto fue testigo no solo de la pasión, la muerte y la resurrección, sino que fue testigo de su ascensión a los cielos, que recibe el mandato de Cristo: id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda criatura. Al que crea y se bautice, se salvará. Id al mundo entero, predicad el Evangelio, anunciad el reino de Dios, dar testimonio de mi amor, ser testigos de mi resurrección. Y este apóstol, como los 12 apóstoles, son los cimientos sobre los que Jesús, con Pedro como piedra fundamental, Cristo va a edificar el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, su esposa. Y a él le ha prometido, como a los demás apóstoles, que se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las naciones. Él es uno de los 24 ancianos que Juan en el Apocalipsis ve en la visión, sentados en los tronos, estos 24 ancianos, los patriarcas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, porque en Cristo Jesús, en ese magnífico juicio final, culmina toda la obra de la salvación, culmina la historia de la humanidad, culmina la historia de los hombres y de los pueblos y del cosmos. San Pablo nos recordará en la carta a los Corintios, en la segunda carta, 4:7, que este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Y hace un retrato magnífico de lo que es un apóstol. Nos aprietan por todas partes, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte. Esto es un apóstol. Una vasija que lleva dentro un tesoro. Un hombre valiente, enamorado de Cristo, a quien le arde el corazón, que le ha escuchado decir su nombre, a quien le ha dicho ven y sígueme, y dejándolo todo, la barca, las redes y a su padre, le siguieron. Pero es un hombre continuamente entregado a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe,
según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. Y por último, en el pasaje del Evangelio 20:20 de San Mateo, nos habla de la madre de los Zebedeos, Juan y Santiago, que se postra y le pide que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le responde a la madre y a los dos hermanos: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Esto es ser apóstol, ser un hombre valiente, capaz de beber el cáliz de Cristo. Beber el cáliz de Cristo no es beber un vaso de vino. Beber el cáliz de Cristo es sufrir, morir y resucitar con Él cada día. Mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a la derecha o a la izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Y los otros se indignan, no vamos a repetir todo el pasaje. Dice: ¿sabéis que los jefes, y se da cuenta Jesús que todos están peleando por ser el número uno en el reino, como si esto fuera una empresa meramente humana? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero qué maravilla esta definición de lo que es un apóstol. Un hombre enamorado de Cristo, apasionado por el reino, abrasado por el Espíritu Santo, que como lengua de fuego se posa también sobre Santiago en el día de Pentecostés y llevará el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Él será uno de los grandes testigos de la transfiguración de nuestro Señor y será el que, junto con los demás, sea servidor, que lava los pies de los hermanos, que busque el último puesto, que no se busca a sí mismo, que no se predica a sí mismo, que no se presenta a sí mismo, sino que es sacramento de Cristo, presencia del resucitado, testigo de los padecimientos, que lleva en su carne y en su vida, como dice el apóstol Pablo, las huellas de la pasión de Cristo. Pero a través de esas huellas fluye la gracia de la Pascua, fluye la victoria del resucitado, fluye la gloria de la resurrección. Queridos hermanos, ante esta maravillosa fiesta de este apóstol, ¿a quién no le enardece el corazón? Mirad, fue invocando al apóstol Santiago que se reconquistó España del Islam. Seríamos todos musulmanes si no hubiera sido por el apóstol Santiago, porque fue este apóstol el que inspiró a los grandes guerreros que fueron día tras día, año tras año, siglo tras siglo, reconquistando España para Cristo, invocando su nombre, conscientes de que él cabalgaba a su lado, de la presencia del apóstol, se reconquistó con la cruz en alto España para Cristo, el único país del mundo que ha expulsado al Islam de sus tierras y ha restaurado la fe católica. Benditos nosotros si nos hacemos dignos herederos y sucesores de esos maravillosos hombres y mujeres que dieron la sangre y la vida por España, que dieron la sangre y la vida por su fe católica. Benditos nosotros si somos testigos de Jesucristo hasta los últimos confines de la tierra, como hacen los padres de familia, como hace un obispo, un sacerdote, como hacen las religiosas, como hacemos los misioneros. Donde quiera que estés, que seas un testigo valiente, que cabalgues con la cruz en alto y reconquistes el mundo para Cristo. Amén.